A ver, pues me contagié, sí. Además, yo fui uno de los primeros sanitarios que empezó a hacer en la Comunidad Valenciana las pruebas del COVID. Empecé en febrero con la gente que venía de Milán, aquí valencianos, que habían estado en el partido de fútbol, y empecé a hacerlos en su domicilio. Ahí sí que teníamos equipos, pero aún así me contagié, pero al año, no en ese mismo momento. ¿Y cómo fue al principio siendo sanitaria haber vivido todo eso? Fue un caos porque las muestras se mandaban a Madrid y yo tenía que ir con un taxi y luego esperar un servicio especial para poderlas transportar. Y al principio pues yo por ejemplo recuerdo que hacíamos un comité para mantenerlo todo un poco como todavía un poco en secreto y, y fue bastante duro porque yo era responsable de un equipo y lo tuve que asumir yo porque no era capaz de dejar, ¿sabes? De delegar ese trabajo a nadie de mi equipo. Y entonces lo hice yo misma y bueno, entras en las casas con muchísimo miedo porque todavía no se sabía nada. Luego cuando saltó, que yo ya sabía que no iba a haber fallas ni iba a haber nada porque ya lo veíamos, cuando ya se cerró la comunidad pues, y saltó toda la alarma nacional y demás, pues era bastante penoso. El hospital parecía que estábamos en guerra, o sea, en campaña. Pero bueno, ya ha pasado todo y espero que haya servido de aprendizaje para muchas cosas, no solamente para el tema de enfermedad, sino para el tema de relaciones personales. ¿Y con esos primeros casos se esperaban la magnitud que llegó a tener? A ver, lo que no se esperaba es la propagación tan rápida. ¿Vale? Sí que se veían que los casos que había eran muy graves, con una neumonía bastante atípica. Entonces, lo que pasa es que no nos esperábamos que fuera de tal magnitud. Eso sí que es verdad. Pero sí que ya a primeros de marzo, es decir, finales de febrero o primeros de marzo, los que estábamos ahí haciendo las pruebas y viendo los resultados y demás, estábamos viendo que se iba a ir de madre, ¿sabes? Iba a ser una locura, ¿sabes? Que iba a haber muchas muertes, vamos. ¿Y cómo fue atender a pacientes a los que no se les podía decir como tal lo que A ver, tenían? lo que se les decía es que era pues, una infección muy parecida a la gripe, que progresaba muy rápidamente a una neumonía y que el riesgo de muerte lo tenían bastante grave. Lo que pasa es que, a ver, ellos estaban muy asustados, sus familiares mucho más, y además yo recuerdo de ir a las casas, hacíamos nos cambiábamos de ropa en el portal y los vecinos por la mirilla y mirando como todos acojonados, ¿sabes? O pensando acojonados, o estos locos que están haciendo, ¿sabes? ¿Por qué tanta medida de, ¿sabes? Tanta precaución, pues si es una gripe normal, ¿sabes? Y fue fastidiado, ¿sabes? Pero bueno, todo, ya te digo que al final, pues mira, todo... recibimos la primera dosis de vacuna, por ejemplo, los sanitarios en general lo recibimos con una ilusión brutal, hicimos una fiesta. Claro, es que al ¿Sabes? final la vacuna era un poco como el volver a la normalidad, como intentar empezar. Pues como por lo menos para intentar paliar lo que estaba ocurriendo. Date cuenta que esto empieza empieza en enero, en febrero, en marzo ya es cuando empieza todo lo grave y demás, y la primera vacuna tarda bastantes meses en llegar. Y yo recuerdo haber puesto la primera vacuna, que de hecho también me hicieron una foto en las provincias, y recuerdo cuando llegaron las dosis y empezamos a poner a vacunar, eran aplausos, llorar, porque pensábamos que por lo menos con la vacuna podíamos frenar un poco. Nosotros llegábamos a nuestras casas y nos bañábamos, yo me duchaba con agua y lejía y me quitaba toda la ropa en el portal de mi casa para meterla en una bolsa de basura. Y afortunadamente no compartía vivienda, pero yo tengo muchos compañeros que se alejaron de sus familias, que estuvieron o se pusieron a vivir juntos, todos juntos, o se iban a hoteles, o no regresaban a sus casas y quedaban en el hospital por el miedo a contagiar a sus familiares, entonces fue bastante grave. Pero porque esta parte de tener más probabilidad de cogerlo luego... De trasladarlo a tu familia, claro. Yo, por ejemplo, tenía un hijo con custodia compartida y le pedí a mi pareja que se ocupara todo el niño porque yo no me podía acercar ¿sabes? No podía hacerme cargo de la responsabilidad de poder llegar el virus a mi casa, ¿sabes? Entonces, pues, Y has comentado que sí que fue paciente
¿Eh? Que ha comentado que sí que, sí que se Fui paciente, pero al año. Fui paciente al año, ya llevaba ya 2 dosis puestas de vacuna y la verdad que bueno, ya no tenía ese miedo, ¿sabes? De que podía ser una enfermedad en la que me podía morir. Pues sí que es verdad que los primeros días son bastante, pues eso, molestos por la fiebre, el dolor muscular y demás, pero la verdad que ya no tenías el miedo ese que tenía cuando empezamos. En marzo tuve un riesgo de contagio, todavía no había salido, todavía no había saltado la alarma, pero como fui de las primeras que empezaron a hacer las alarmas, entonces sobre el 8 de marzo me resfrié. Pero claro, no sabíamos si era resfriado o era COVID. Entonces me aislaron en mi casa y me llamaban todos los días de mis compañeros del hospital para ver si me mandaban una ambulancia para... De hecho, al final tuve que ir obligada a hacerme unas placas porque decían, es que no sé que estés incubando una neumonía, no sé y te vas a morir en tu casa. Y la verdad que lo pasé peor en ese resfriado por el miedo y la incertidumbre de qué iba a pasar, de que cuando luego me contagié de COVID y ya la cosa estaba bastante más normalizada, la verdad. ¿Y ya alguna vez lo cogió, tuvo secuelas? Yo no he tenido secuelas, yo tengo compañeros que sí que han tenido secuelas. Bueno, tengo compañeros también que han muerto. Entonces, ver un compañero tuyo que no puedes hacer nada y que sabes que se va a morir, la verdad que ahí fue duro, fue muy duro. Y yo secuelas no he tenido, pero sí que conozco gente y tengo compañeros y amigos que sí que se les han quedado secuelas. A veces no sabemos si es por el contagio del COVID y otras dices, pues es por la vacuna. Pues mira, no lo sé, pero la vacuna algo hizo, ¿sabes? Por lo menos se ha paliado la sucesión, ¿sabes? Se paliaba un poco la sintomatología y era ya más benigna que maligna. Entonces, algo bueno tuvo que hacer. ¿Sabes? Algo bueno tuvo que hacer y algo bueno hace. Por eso digo, animo a la gente que se vacune, ¿sabes? Somos un país que se puede permitir el hecho de que te pueden vacunar. Entonces es una cosa que no se puede... Nadie se plantea si a un niño recién nacido no le vas a poner una vacuna. Entonces, ¿por qué te planteas no ponerte la vacuna del COVID? ¿Y ya posteriori cómo lo recuerda? Pues me da pena pensarlo, ¿sabes? Porque fue un momento también que se paralizó el mundo, ¿sabes? Se paralizó tu vida, pero se paralizó también la vida de todos los demás. Y es como si ese año no hubiera existido en alegrías o en viajes o en celebraciones, sino en penas, entierros, miedo para visitar a tus familiares, para abrazarlos, para besarlos. Entonces es un año que lo recuerdo, la verdad, con bastante tristeza. La verdad que sí. Pero bueno, ya estamos mejor. No, es positivo, todo mejor. Muchísimas gracias. De nada.